conducido por el señor Perotti, dice que las arcas del Estado están ordenadas, según Perotti, ¿no? Tenemos las arcas del Estado ordenadas, que la balanza comercial está dando positivo. Dice también que la industria se encuentra en alza, con registros positivos prepandemia. Dice que Santa Fe es una de las jurisdicciones que más empleo ha creado como consecuencia de la economía virtuosa que él mismo está llevando adelante. Eso es lo que dice Omar Perotti, ¿sí? Por eso lo convocamos a Gonzalo Zaglione, que es economista y docente de la Universidad Nacional de Rosario y fundamentalmente exministro de Economía de esta provincia. Gonzalo, ¿cómo andas? Buenas tardes. Martínez Perotti en Solplay. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, gracias por estar. De toda esta introducción, ¿qué me podés contar? ¿Es tan así como nos dice el gobernador de la provincia? A ver, yo creo que en esto hay que tratar de tener la mirada un poco más larga y plantear claramente que Santa Fe, lo decíamos durante nuestra gestión de gobierno, es un elemento estructural, digo, de la economía santafesina, se destaca en el plano nacional en materia económica. Y objetivamente... Allá per se se destaca Santa Fe por el tema campo, por el tema de las industrias, ya per se es importante en ese sentido. A ver, Santa Fe tiene una economía en su faz productiva muy diversificada. En Santa Fe se produce casi de todo lo que se produce en el país, excepto minería y petróleo. Todas las demás actividades en Santa Fe la tenemos. Y no hay una actividad que sea claramente predominante sobre otra. Desde ya que el sector agropecuario tiene una incidencia importante, pero también lo tiene la industria manufacturera y de igual modo también la actividad comercial y de servicios tiene una participación importante en lo que se llama el Producto Bruto Geográfico, el PBG de la economía provincial, es decir, la producción santafesina, para decirlo más sencillamente. Y en ese sentido, la diversificación de la economía santafesina y su fuerte perfil exportador, Santa Fe es la provincia que más exporta en relación a lo que produce de Argentina. La participación de las exportaciones argentinas, las exportaciones santafesinas en el total país, en los últimos 20 años ha estado entre el 18 y el 23%, cuando Santa Fe es el 8% de la población de Argentina, más o menos. Veremos ahora con el censo de la semana pasada los números fidedignos actualizados, pero digo, somos más o menos el 8% del país en términos de población, somos el 10% del país en términos de producción, sin embargo, aportamos más del 20% de las exportaciones de Argentina. Ahora, eso no es nuevo, eso no nace con Perotti, eso no nace con la actual gestión, sino con un elemento estructural de la economía santafesina y que claramente nos destaca a nivel nacional. Y otro elemento que nos destaca desde hace al menos 3 décadas es la responsabilidad fiscal. Santa Fe es una provincia que ha podido mostrar a lo largo del tiempo mucha responsabilidad fiscal, con gobiernos que en algún momento pudieron tener superávit, en otros tuvieron déficit. De los últimos 6 años, Santa Fe tuvo superávit fiscal en 4 de los últimos 6 años. A mí me tocó tener superávit en 2 años y déficit fiscal en 2 años. El actual gobierno tuvo superávit en 2020 y 2021, tuvo déficit en el primer trimestre de 2022, pero un monto bajo, poco significativo. Con lo cual, Santa Fe tiene responsabilidad fiscal desde hace largo tiempo, Santa Fe tiene un perfil exportador desde hace largo tiempo, Santa Fe tiene una economía diversificada como un elemento que es de carácter estructural, Santa Fe tiene una economía en donde el empleo privado empuja mucho más que el empleo público, participa mucho más el empleo privado que el empleo público. Ahora, todo esto es verdad. También es verdad que Santa Fe sufre los embates de la macroeconomía y no podemos negar que el rebote que tuvo la actividad en el 2021 contra un 2020 que había caído abruptamente por la pandemia. Y la recuperación después de ese rebote que está teniendo en estos primeros meses del 2022 nos lleva a ser muy cautos antes que exultantes, porque la verdad que todavía no tiene ni la economía santafesina ni la economía argentina los niveles de actividad y de empleo privado que tuvo en el 2017 o en los primeros meses del 2018, previo a la crisis que se desató con la instancia en la cual a Argentina se le cerró el mercado de capitales y luego vino el acuerdo con el fondo y lo que todos conocen. Ahora, Gonzalo, es cierto que el gobierno central maneja el ritmo de la economía
y que los gobernadores, en este caso los ejecutivos, tienen que aplicar a sus diferentes jurisdicciones. Ahora bien, uno puede decir, bueno, dio déficit fiscal o superávit fiscal, pero cuando empiezo a desmenuzar un poco más, creo que en tu relato decías que en pandemia a Omar Perotti le dio superávit y me resulta extraño, donde todo el mundo estaba cerrado, que te dé superávit, algo no está bien ahí o algo no me cierra, donde la gente por ahí no pagaba los impuestos, o, quizás merece una explicación un poco más acabada, Gonzalo, que también quiero que entremos ahí, pero después está lo otro, es la gestión, la administración, de uno puede decir, bueno, dio déficit, pero está invirtiendo en maquinaria, invirtiendo en obras, etcétera, etcétera. ¿Podemos entrar en lo primero y en lo segundo, Gonzalo? Pandemia y esto. Con todo gusto, digamos, ¿no? Que más focalizado en lo que es la gestión pública y la finanza del Estado. A ver, 2020 efectivamente Santa Fe no solo que tuvo superávit, sino que fue muy alto el superávit en 2020. Estamos hablando de en un presupuesto de ejecutado, es decir, lo efectivamente gastado de algo más de 500.000 millones de pesos. El superávit fue del orden de los 18.000 millones de pesos en el 2020, en el año de más intensidad de la pandemia y la cuarentena estricta, ¿no? Lo que se llamó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Durante ese año 2020, el gobierno de Santa Fe tuvo una recaudación que aumentó contra el 2019 a la par e incluso un poquito por arriba de la inflación. Me parece que es un dato a destacar. Recaudó más. En el medio de la pandemia, sí, la recaudación a Santa Fe no le cayó. Al contrario, aumentó más que la inflación. Sí. Sin embargo, sí bajó mucho el gasto provincial, fundamentalmente por dos elementos centrales. Primero, un atraso salarial, los docentes, los policías, los enfermeros, los trabajadores en general de la administración pública tuvieron salarios que perdieron mucho contra la inflación durante el 2020. Se discontinuó la cláusula gatillo que permitía acompañar a la inflación, eso dejó de aplicarse a partir del inicio de la nueva gestión, y hubo un ajuste salarial, reitero, muy por debajo de lo que fue la inflación de ese año. Y eso obviamente... ¿Y esa recaudación tiene que ver con la inflación o ¿dónde está la explicación en esa mayor recaudación? ¿Tiene que ver como consecuencia de la inflación que empuja y entonces se recauda más, ingresa más? Seguramente también con algunas acciones de administración tributaria. Entendemos que hubo incrementos en las alícuotas de retenciones a los actores económicos vía el FICREP, en las cuentas bancarias, digamos, ¿no? Cuando uno tiene movimientos en sus cuentas bancarias, se retiene a cuenta de ingresos brutos y eso es una alícuota que fija la administración. Entendemos que para algunos sectores se le aumentó esa alícuota, y lo otro es que la mayor bancarización que trajo consigo la pandemia, porque había dificultades para hacer transacciones en efectivo, porque la gente no podía salir, eso indujo a hacer más transacciones bancarias, y en consecuencia más actores económicos quedaron alcanzados por estas retenciones. Y empujado también por la billetera Santa Fe, por ejemplo, donde eso arrancó en 2021, yo estoy refiriendo a lo que pasó en 2020, digamos, pre-billetera Santa Fe. Bueno, ahora, lo cierto es que la recaudación no cayó, reitero, aumentó un poquito, y el gasto en personal cayó de la mano del atraso salarial. Pregúntenle a cualquier docente, pregúntenle a cualquier policía, a cualquier enfermero, digamos, o profesional de la salud. Y lo otro es que cayó fuertemente la obra pública. En nuestro último año de gestión, el presupuesto invertido fue más del 10% del monto total gastado. En el 2020 la inversión apenas representó el 2,5% del gasto total del ejercicio, del año 2020. Es decir, se dejaron de hacer escuelas, se dejaron de hacer hospitales, se dejaron de hacer rutas, se dejaron de hacer edificios para la prestación del servicio penitenciario, por ejemplo. Entonces hubo una caída abrupta del gasto de capital, lo que normalmente en términos coloquiales se le llama la inversión pública provincial, cayó fuertemente en el 2020. Esos dos elementos, eso genera reducción de los salarios y menor inversión pública, permitió un superávit fiscal y la acumulación de fondos que el gobierno mantiene en sus cuentas bancarias. Gonzalo, ¿qué tal? Pablo Benito te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Voy a apelar a tu forma como opositor, que me parece bastante interesante en el hecho de que no hay adjetivos, con lo cual uno tiene la puerta abierta para preguntar y charlar de cosas que pueden interesarnos a todos.
Yo te pregunto porque vos debés tener el tic de traducir lo general a lo particular porque tuviste en ese lugar. Cuando ves el escenario internacional de guerra, de pospandemia, si se puede decir pospandemia todavía, pero ves una rareza, ¿no? Porque es todo nuevo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que a vos te parece que debería ser la provincia en términos económicos para ubicarse en ese contexto que se puede ver a lo lejos, pero que tarde o temprano va a incidir en lo cerca? De hecho, ya incide porque no podemos negar que en la alta tasa de inflación que tenemos hoy por hoy en nuestro país, hay un gran componente propio de la macroeconomía argentina, que no podemos negarlo, propio del financiamiento monetario del déficit fiscal, la famosa maquinita del Banco Central, alimentando el déficit del gobierno nacional, me estoy refiriendo, ¿no? Pero también, dentro de esta inflación de los últimos meses, tenemos una parte que es explicada por el comportamiento de del precio de algunos commodities, fruto de la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra posterior, ¿no? Digo, ahí tenemos una combinación de cosas. El grueso es responsabilidad de la macroeconomía nacional, pero ya estamos teniendo un impacto. En materia de precios. Obviamente, los gobiernos subnacionales, lo decías anteriormente en la pregunta, los gobiernos subnacionales funcionan u operan en un marco que nos viene dado. Nos viene dado por las políticas macro, la evolución del precio del dólar, la tasa de interés, la tasa de inflación, justamente lo que hablábamos. Claro. No las define un gobernador, no las define el ministro de Economía de una provincia. Se definen desde la macroeconomía nacional. Los gobiernos provinciales, en ese sentido, creo que tienen diferentes herramientas a su alcance para incidir. Algunas son más marginales y otras son, si se quiere, más importantes. El acceso al financiamiento del sector privado provincial es una herramienta que los gobiernos provinciales pueden colaborar en que tal cosa suceda. Nosotros, por ejemplo, sobre el final de la gestión de Miguel Birchi, habíamos presentado unas herramientas legislativas que lamentablemente no fueron luego acompañadas por el Partido Justicialista, que tienen que ver con fideicomisos productivos, que tienen que ver con crear un fondo de garantía público para permitir que las empresas santafesinas se financien más baratas en el sistema financiero, y el fideicomiso era para permitir que aquellas que no tienen financiamiento bancario, porque no pueden completar esa famosa carpeta de crédito, ¿no?, que existe el sistema bancario como forma de garantizar un préstamo, que pudieran tener acceso al financiamiento a través de ese instrumento. Bueno, estas son algunas de las acciones que un gobierno provincial puede hacer. También puede, y en esto creo que es un rol muy importante que tiene el gobierno de la provincia, visibilizar las problemáticas de sus sectores productivos. A ver, yo estuve ayer en Reconquista, por ejemplo. Todo el norte santafesino hoy está teniendo problemas de abastecimiento de gasoil. No solo para el consumo personal, digamos, de las familias, sino para el consumo del sector productivo del norte de Santa Fe. No escucho a las autoridades provinciales plantear este tema en la agenda. Digo, eso es responsabilidad de un gobierno de la provincia. Seguramente no podrá resolverlo un ministro de la Producción de Santa Fe, pero sí podrá instalar el tema en la agenda para que quien tiene el resorte para resolverlo a nivel nacional se ocupe del tema. Y la verdad es que uno ve mucho silencio sobre el particular. Digo, a mí me preocupa que las autoridades provinciales hoy no estén planteando el tema. Claro. Bueno, también yo le sumaría a Gonzalo el tema del transporte. ¿Esto el Congreso no lo puede hablar? Digo, el tema de subsidios, para buscarle la vuelta a todo esto, porque no puede ser que Buenos Aires pague un boleto a 18 y en Santa Fe, bueno, estamos a la vuelta de la esquina de pagar 70 y pico. Sí, 69.50 se definió en la ciudad de Rosario a partir de antes de ayer, digamos, este lunes, por ejemplo. Y sé que en la ciudad de Santa Fe están por estas horas definiendo algo similar. No sé exactamente el precio final, pero digo, largamente superior, 3, 4, 5 veces el monto que pagan los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires. Pero no por una diferencia de costo de prestación, sino por una diferencia de subsidio que pagamos todos los argentinos. Algo similar sucede por ahí con menos prensa, con menos difusión, con los servicios de distribución de agua potable y de cloacas. Ustedes saben que en Santa Fe tenemos agua santafesina, por un lado, que abastece al grueso de la población, pero que son 15 localidades, son localidades muy pobladas, entre ellas Rosario y Santa Fe. Después hay cooperativas en el interior, en muchas localidades del interior de la provincia, pero digo, el costo de prestación del servicio o lo paga el usuario con tarifa
o lo paga el Estado provincial o los estados municipales vía subsidio. No recibe ni ASA ni las cooperativas ni un solo peso. Bueno, en AISA recibió del Estado Nacional un importante aporte. Y pide aún más. Sí. Está pidiendo más, Galmarini. Sí. Claro, eso iba, digo, AISA, que es muy parecida a ASA en su nombre, pero tan distinta en el tratamiento. El año pasado, en el 2021, para hablar ya no de lo que se espera, de lo que se planifica, sino de lo que pasó. El año pasado, todos los argentinos destinamos más de 150.000 millones de pesos. ¿Escucharon el número? Es impactante. Sí, más de 150.000 millones de pesos para financiar servicios y obras de agua potable y de cloacas en el área de cobertura de AISA, que cubre precisamente el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad, y creo que son 28 partidos del conurbano bonaerense. Bueno, esas injusticias hay que plantearlas en la agenda, y yo no veo autoridades provinciales que lo estén haciendo. Quería preguntarte, Gonzalo, por el tema, tu pensamiento, tu postura sobre los derechos de exportación. ¿Hay que aplicar derecho de exportación para desacoplar los precios, tal como lo plantea el presidente? ¿Cuál es tu mirada, Gonzalo? Como la mayoría de las cosas, creo que acá no es todo blanco-negro, ¿no? Nosotros tenemos, yo lo decía al inicio de la nota, una economía con un perfil claramente exportador. Las retenciones son impuestos que recaen sobre los bienes que se exportan, bienes o servicios que se exportan, en este caso estamos hablando de bienes específicamente. Hace 20 años que en Argentina tenemos retenciones y hoy la tenemos para algunos productos en porcentajes o en alícuotas sumamente elevadas. Y hoy, más que ser un instrumento para desacoplar los precios internos de los precios internacionales, son un instrumento que constituyen la columna vertebral del sistema tributario nacional. Claro. Entonces, creo que hay que hablarle de frente a la gente, ¿no? Queremos retenciones para desacoplar los precios locales de los internacionales en una coyuntura extraordinaria generada por la guerra, o queremos retenciones más altas para seguir quitándole recursos a las economías productivas del interior argentino, particularmente la santafesina y la cordobesa y el interior de provincia de Buenos Aires, el interior de provincia, no el área metropolitana, que son las economías productivas que más aportan a la recaudación de esos tributos, que luego no se coparticipan, que quedan íntegramente en manos del gobierno nacional para financiar el gasto público nacional. Ahora, eso es lo que tenemos que poner en debate, porque cuando se aplican retenciones, quiero cerrar esta idea simplemente, no solo se perjudica el productor que genera un bien exportable, soja, trigo, maíz o lo que fuere, sino que se perjudica todo el entramado que está en derredor de ese productor, porque ese recurso que no llega a un productor santafesino es un recurso que no moviliza la economía santafesina. Entonces, ese efecto multiplicador lo perdemos en Santa Fe, lo pierden en Córdoba y se pierde en el interior de la provincia de Buenos Aires también. Sí, una cosa que como para pensar en voz alta también es que también las provincias que mencionaste, ¿no? De la región centro, agroexportadoras, por ahí no encuentran, me parece a mí, el proyecto que los una como para hacer lo que hizo en su momento o hicieron las provincias petroleras, ¿no? De, por ejemplo, fijar regalías para lo que salía del subsuelo. Algo que nosotros también sabemos que lo que sale del suelo no es que es renovable automáticamente. Entonces esos perjuicios que tienen que ver con el ambiente y también que tiene que ver con esta asimetría, con lo que da la provincia y lo que recibe, por ahí también es como que haría falta un fuerte lobby, no partidario, pero sí de la región centro, con respecto a tratar de si se puede instaurar de alguna manera esa cuestioncita, ¿no? Que no es para nada menor. Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Tierra del Fuego, por nombrar solo algunas de las provincias, Neuquén y Río Negro son las dos de mayor gravitación, que reciben regalías mineras en miles de millones de pesos por año. Que son una gran parte de lo que pero también recibieron hasta el Fondo Solidario en el 2018 el Fondo Sojero, digamos, ¿no? Aunque en sus provincias no se producía nada de soja. Claro. Por eso entonces, digo, creo ¿no? que en esto, siempre la solidaridad surge desde nuestra producción hacia otras, pero cuando pedimos solidaridad de los petroleros para con el resto del país no la hay. Claro. Cuando pedimos solidaridad de los mineros para con el resto del país no la hay. Coincido en que evidentemente no hemos encontrado los mecanismos para poner esto en la agenda pública nacional, y eso lo tenemos que hacer desde las provincias
que somos más gravitantes en materia de producción de cultivos que tienen derechos de retención tan importantes como el de la soja, el trigo, el maíz. Estamos dialogando con Gonzalo Saglioni, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Gonzalo, te quiero aprovechar con esto, que es la, digamos, parte muy pequeña de la economía de cada ciudadano. La billetera Santa Fe, desde el punto de vista fiscal, ¿es sostenible? ¿Crees que es un buen programa? Es un programa que vino a resolver o a tratar de resolver una problemática muy puntual en una circunstancia determinada, digamos, ¿no? En los primeros meses posteriores al momento de la cuarentena más estricta, con ingresos que habían perdido significativamente contra la inflación en la mayoría de la población, la billetera permitió, primeros meses del 2021, para ubicarnos en el tiempo, permitió apuntalar el ingreso disponible para consumir de muchos hogares santafesinos, ¿no? Evidentemente, a medida que se fue masificando, hoy tenemos una cantidad de usuarios o de personas adheridas más que importante, arriba de 1 millón de personas, según anuncia oficialmente el gobierno, y un costo fiscal que resulta efectivamente creciente, ¿no? Habrá que ver si las circunstancias van cambiando a lo largo del tiempo, si quizás la política no debe ir modificándose o orientándose en favor de aquellos sectores de la población que más necesitan del apoyo estatal para poder sostener sus niveles de consumo, y no para la totalidad de la población que en muchos casos, con ingresos medios, incluso ingresos medios altos, hoy se benefician de un programa provincial en este caso y reciben un subsidio mensual de 5.000 pesos que quizás, no es la mejor asignación de recursos para un gobierno provincial que tiene tantas necesidades sin satisfacer en otras lo que áreas de intervención, lo que ¿no? planteas, en la salud, en la seguridad, en la educación. Ok, Gonzalo, lo que planteas es segmentar en todo caso la billetera Santa Fe. Quizá sea un instrumento que pueda focalizarse con alguna definición de prioridades en aquellos sectores en donde ese subsidio sea más necesario, efectivamente. Ahora, a mí me decían desde la cartera de Economía que ha sido un instrumento clave en esto de que la gente... Claro, exacto, que las transacciones empiezan a blanquearse, por decirlo así, ¿no? Que se entienda. No es menor. La verdad es que no hay información oficial. Claro. Sinceramente, en esto yo quiero ser muy prudente porque opinar sobre la base de declaraciones y sin tener información oficial, que sería bueno que lo hubiera, ¿no? Porque uno no sabe. Una cosa es que el grueso del consumo con billetera se haga en comercio de barrio, donde quizás la tasa de evasión pueda ser más elevada, a que se haga en las grandes cadenas de supermercados, donde la formalidad es el elemento más importante, ¿no? Donde el grueso de lo que se comercializa, o el 100% de lo que se comercializa, ya se facturaba antes de tener billetera Santa Fe. Entonces para poder dar alguna opinión sobre el particular, se debería contar con información oficial, que sinceramente no la hay. No hay información oficial, es cierto. O sea, vos esto nomás para saber, ¿no? Sí. Vos pensás que no hay, no se da la información, o no se tiene la información, o no se está trabajando sobre la información por esta cuestión que vos decías, bueno, fue una medida urgente. La verdad que no lo sé, seguramente el sistema, el programa debe tener la información, no se ha publicado en ninguna página web, tampoco hay una obligación legal de hacerlo, ¿no? Quizás una decisión de esa información disponerla desde el Ministerio de la Producción y desde el Ministerio de Economía provincial para ir tomando decisiones de política provincial, pero no compartirla con el resto de la ciudadanía. Bueno, hay una decisión, no hay una obligación legal de hacerlo. Es verdad que para poder, quienes estamos fuera del gobierno, tener algunos elementos de análisis adicionales, sería bueno conocer. Incluso la diputada Lorena Olieldín el año pasado presentó un proyecto para conocer la distribución geográfica de los beneficiarios, porque está bueno saber si la adhesión al programa es la misma en el departamento Vera, en el departamento Rosario, por citar solo dos, ¿no? Esa información nunca fue contestada por el Poder Ejecutivo. Aparte, Gonzalo, es mucha información ahí, ¿no? De tipo de gasto, de un montón de cosas. Sí, o sea, el comportamiento de una persona. Claro, o sea, de alguna manera, más allá que no podés meterte en lo privado, pero sí como información macro es sumamente útil. Walter Agosto es el actual ministro de Economía. Esta es la última consulta, Gonzalo, y gracias por estar allí.
¿Cómo lo calificás? Digo, si tenés que... Porque, a ver, vos estuviste allí liderando la cartera de Economía, el día a día, imagino, los otros ministerios, habilitame esto, Gonzalo, porque necesito hacer esta obra, necesito, etcétera, etcétera. ¿Considerás, cómo me lo definís a Walter Agosto? ¿Como una persona que, digamos, que no es tan abierta en términos, ¿no?, en su gestión, que es más más cerrada en ese sentido, que cuesta... menos político, más técnico? Claro, ¿cómo me lo definís, Gonzalo, según tu mirada? No soy bueno en definir, en adjetivar, pero digo, yo más que calificar a una persona, a mí me gusta opinar sobre las formas de llevar adelante las políticas públicas, en este caso. Ok, ¿no? Entremos ahí entonces. La administración de las finanzas públicas. Claramente, durante los 12 años de gestión del Frente Progresista, durante los primeros 8 fue ministro de Economía Cristiana, a mí me tocó serlo en los últimos 4, bajo la gobernación de Miguel Lichi. Las políticas públicas estaban por arriba de las finanzas públicas, o dicho de otro modo, las finanzas públicas estuvieron siempre al servicio del objetivo de política pública perseguido por el gobernador y su gabinete de ministros. Okay. La sensación que uno tiene desde afuera es que durante el periodo de tiempo que inicia en diciembre del 2019 para acá, la política pública provincial ha quedado subsumida al objetivo de alcanzar equilibrio fiscal o superar. Somos de lo que piensa que el gobierno no está para que le sobre plata, sino que el gobierno está para satisfacer necesidades de la ciudadanía. Hasta donde los recursos se lo permitan hacer y siempre con responsabilidad fiscal. ¿Qué significa tener responsabilidad fiscal? ¿Significa tener superávit? No. Significa tener un nivel de gasto compatible con las posibilidades de financiamiento y no acumular deuda a lo largo del tiempo. Nosotros nos fuimos en 2019 con Santa Fe siendo una de las provincias que menos deuda tenía por habitante, que menos deuda tenía en relación al presupuesto. Por supuesto, mucho menos que Córdoba, una cuarta parte que Córdoba, mucho menos que provincia de Buenos Aires, que Entre Ríos, que Mendoza, que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las provincias comparables, ¿no? Porque siempre administramos con mucha responsabilidad fiscal, pero nunca, y hablo no solo a título personal, sino también con Ángel Ciara cuando él fue ministro, nunca buscamos un objetivo en términos del resultado del ejercicio. La sensación que uno tiene mirándolo desde afuera es que en esta gestión de gobierno pareciera ser más importante o pareciera ser exitoso el gobierno si le sobra plata, y nosotros queremos que no sea así. Claro, porque... así empezó también, ¿te acordás? Sí. Sin pandemia. Sin pandemia, claro, uno decía, ¿cómo puede ser que le sobre plata a una caja? Y claro, uno va a escarbar, bueno, lo contaba Gonzalo, había más recaudación y había menos nivel de gastos. Pero claro, Agosto te decía, a mí me dio bien. Claro, lo que pasa es que desde nuestra mirada tenemos claro que los recursos que están, los fondos, los pesos que están guardados en una cuenta bancaria de un gobierno, son fondos que el gobierno le sacó a la ciudadanía vía impuestos. Es decir, extrajo del sector privado, que luego debe volcarlo a la actividad privada vía gasto público, vía inversión pública, vía salarios de los trabajadores del Estado, vía obras que se ejecutan. Ahora, si los fondos quedan detenidos en una cuenta bancaria del gobierno, evidentemente se le está quitando al sector privado más de lo que se le da. Claro. Para nosotros eso no es deseable. En tu gestión... Para nosotros el Estado tiene funciones que cumplir y para eso necesita recursos y debe administrar con responsabilidad esos recursos, porque no se puede vivir gastando por encima de las posibilidades. Por eso remarco esto, de los últimos 6 años, Santa Fe tuvo superávit en 4, 2 durante mi periodo a cargo del ministerio y 2 en el actual periodo. Ahora, también en 2 años tuvimos déficit y no pasa nada. Claro. Siempre que ese nivel de déficit sea sostenible en el tiempo y sea financiado. Claro, el déficit sano, lo que se llama déficit sano. Gonzalo, ¿en tu gestión te tocó colocar pesos en los bancos? Nosotros continuamente teníamos un proceso de entrada-salida de dinero. Entonces, en algún momento del mes, los primeros días del mes principalmente, tenías mucha más demanda de recursos porque estabas pagando sueldo, estabas girando recursos de coparticipación a los municipios, entonces seguramente las cuentas quedaban muy... no, pero digo para plazos fijos, quiero decir. Bueno, y viceversa, por eso digo, en la segunda quincena del mes uno tenía recursos por encima de los gastos, se iba acumulando, entonces durante 10, 15 días tenía plazos fijos, no plazos fijos excesivos a lo largo del tiempo, sino
colocaciones de excedentes financieros durante periodos cortos de tiempo para aprovechar precisamente esa liquidez que necesitabas acumular para poder hacer frente al pago de sueldos y de copa los primeros días del mes siguiente. Nunca acumulamos recursos más allá de la nómina salarial de un mes, digamos, ¿no? Está bien, claro. Hoy la situación cambió. Hoy el gobierno de la provincia tiene, según el último dato oficial publicado, 65.000 millones de pesos aproximadamente, lo cual equivale a 3 masas salariales. Es notable esto, ¿no? Y año par también. Sí, claro.